el turismo. ¿Y qué tiene que ver el turismo? ¿Por qué se conoce? No hemos estado ninguno. Porque está inclinada. ¿Y qué pasa que está inclinada? La publicidad. Diferenciación, porque es única. Y sin haber estado ninguno, la gente la reconoce. Con lo cual, vuestros negocios tienen que ser torres de Pisa. Y porque han salido muchos libros también. ¿Y por qué salen muchos libros? Porque es diferente, es única. Si quieres salir en libros que te hagan publicidad, que seas novedoso, que tal, todo esto tiene que ser diferente a todo lo demás. ¿No? Para que la gente os conozca casi sin haber estado. Vale. Ostras, es que hay una guardería en Sariñena que potencia los cualquiera. Joder, los niños están haciendo cuadros, esculturas y todo lo que hacen luego se lleva a otro sitio, a museos, son niños que se desarrollan las carreras artísticas. Es una guardería única, distinta y diferente. ¿Me explico? El otro día salió en la televisión que en Teruel, me parece que era, había una guardería que enseñaba a los niños de 0 a 3 a hablar con signos. Es que es una guardería que los niños, joder, tan pequeñitos estudian inglés. ¿Quién les da clases de inglés? Personas mayores jubiladas de los Estados Unidos por internet que no les cobran nada de gratuito los cursos de inglés. Están encantados de tener a su niño dándole clases de inglés. ¿Qué os parece la diferenciación y la innovación? Mezclando incluso distintos consumidores. ¿Vale? A eso es a lo que yo voy. ¿Y esta por qué hemos dicho todos muchos Teruel? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nos unen las torres de Teruel, ¿no? Porque es Torre Mudéjar, y Mudéjar tiene más fuerza en Teruel. Y claro, entonces, ¿qué puede pasar si nos parecemos? ¿Hay alguna gestoría en Sariñena? Sí. ¿Cuál? Heica. ¿Cuál? Heica. 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 Vale. Si ahora vengo aquí y digo, oye, es que necesito una gestoría, me van a decir Heica. Pues eso es lo que le pasa a la pobrecita Torre de la Madera, que como es tan parecida a las torres de Teruel y el Mudéjar tiene tanta fuerza de atención a Teruel, puesto a ser una gestoría diferente a Heica. Que la gente diga, no a Heica, pero espera, tienes esta otra que está especializada en esto, tienes esta otra que además te hace esto, tienes esta otra que... ¿Me explico? ¿Habéis caído en la importancia de la diferenciación a través de este juego?